En nombre de la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, le doy la bienvenida a este importante evento en el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que organiza Plataforma Psicoanalítica y la Sociedad Peruana de Psicoanálisis. Quiero agradecer a Moisés Lemlich una vez más por el impulso y compromiso generoso para el desarrollo del psicoanálisis en el Perú y la continuación de las relaciones entre la sociedad peruana y la sociedad británica, de cuya tradición nosotros provenimos. Quiero agradecer especialmente a Graciela Cardó, nuestra vicepresidenta y co-chair para América Latina del Comité de Mujeres y Psicoanálisis COWAP. Juliet Mitchell presentará su conferencia Violencia humana y opresión de la mujer. Juliet es feminista, psicoanalista, escritora, investigadora y profesora emérita. Su innovador artículo Women, The Longest Revolution, de 1966, fue pionero en el análisis de la opresión de la mujer en Gran Bretaña. Ella fue una de las organizadoras de la primera Conferencia Nacional de Liberación de la Mujer en Ruskin y miembro fundadora del London Women's Workshop. Entre sus principales obras se encuentran Psychoanalysis and Feminism, Freud, Reich, Lang and Women, Who's Afraid of Feminism y otras más. Actualmente ha formado el Centro de Estudios de Género de la Universidad de Cambridge. Este año la tuvimos como invitada entre nosotros cuando nos presentó su conferencia Why Gender? Psychoanalysis and the Oppression of Women. Patricia Alcolopre hará los comentarios al trabajo de Juliet. Ella es la presidenta del Comité de Mujeres y Psicoanálisis de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina y doctoranda en psicoanálisis por APA y USAL. Docente y supervisora en hospitales y centros de salud en el país y en el exterior. Es autora del libro Deseo de Hijo, Pasión de Hijo, Travesías del Cuerpo Femenino, y es autora y compiladora de los libros Parentalidades y Género, su incidencia en la subjetividad, entre otros. No voy a leer extensamente las publicaciones de cada uno porque no tenemos tanto tiempo. Les agradezco y doy la palabra a mi colega Graciela Cardó, que va a hacer una pequeña presentación sobre el día de hoy. Gracias. Gracias, Pilar, y gracias a todas que se han hecho un espacio para pensar nuevamente en este tema que no termina de encontrar entendimiento pleno. Bueno, especialmente agradezco a Juliet Mitchell y Patricia Alcolopre por todo lo que van a compartir hoy. También a Plataforma Psicoanalítica que se creó a iniciativa de Moisés Lemlich, como señaló Pilar, y que gracias a su apoyo podemos tener esta y otras reuniones. Como ustedes saben, hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para denunciar esta violencia que se ejerce sobre mujeres alrededor del mundo y reclamar políticas para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el movimiento feminista latinoamericano en 1981, en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 María Teresa, Minerva y Patricia Mirabal en la República Dominicana. Ellas fueron, como sabemos, activistas políticas que lucharon por derrocar la dictadura de Leónidas Trujillo y fueron mandadas a asesinar brutalmente por él. En 1981 se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, y se determinó al 25 de noviembre como el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres en memoria de aquel asesinato. En 1991 se inició la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de género en el Centro para el Liderazgo Global de Mujeres, proponiendo actividades para su erradicación
desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Años después, en el 93, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre y se definió a la violencia hacia la mujer como todo acto basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, para las mujeres, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada. Se invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres. Entendemos la violencia contra las mujeres desde COWAP, desde la Sociedad Psicoanalítica, como un problema estructural originado en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y que se manifiesta en una discriminación constante hacia nosotras. Como señalaba Marta Lamas, esta lucha se ha enfocado no solo en los brutales feminicidios, sino también en las distintas expresiones de la violencia intrafamiliar, llamada doméstica, e institucional, en la violación y el acoso sexual, y más recientemente en el comercio sexual y la trata. Como verán, como sabemos, ocurre a nivel mundial, sin distingo de culturas, edades o clases sociales. Esperamos en este encuentro seguir reflexionando y tratando de comprender y encontrar soluciones a este fenómeno universal, y estamos seguros que con la ayuda de Juliet Mitchell y Patricia Alcolombre y cada una de nosotras podremos acercarnos un poquito más. Muchas gracias y ahora sí te escuchamos, Juliet. Thank you. Muchas gracias. Cuando recibí esta invitación para hablar de la discusión, para discutir la eliminación de la violencia, no sabía qué hacer porque me doy cuenta de que no podemos eliminar la violencia y porque tiene mucho que ver con el poder del inconsciente. Entonces tuve que comenzar desde la nada, desde cero. No tenía ideas preconcebidas al respecto. Entonces quisiera introducir una conversación más bien que una conferencia, porque en una conferencia se sabe dónde uno va y aquí yo no sabía dónde ir. Entonces, lo que he hecho es hacer 6 puntos o subtítulos y voy a desarrollarlos. El primero que tengo, en realidad, fue un shock en realidad y lo llamé "Tenemos que cambiar el concepto de un inconsciente de géneros de cabeza". ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ideas que las mujeres y los hombres adoptan de manera diferente el uno del otro. La madre preedípica, por ejemplo, la idea de que la mujer tiene un complejo de Edipo diferente, que es muy importante porque ahí no hay prohibición contra el incesto contra el padre, y entonces ella quiere al padre, y eso ha sido una característica importante para mí porque psicosocialmente está fuera de la sociedad, como he dicho antes. Es en el sentido de Beauvoir sobre sí misma también. Entonces, ¿qué es lo que he querido decir? ¿Qué me llamó la atención cuando pensé en cambiar el consciente del género de cabeza? Lo que hemos dicho al introducir a las mujeres en el psicoanálisis es cómo diferimos respecto del complejo de Edipo. Y también de la sexualidad preedípica, etcétera. ¿Y qué pasa en aquello en que somos iguales? Voltearlo de cabeza significa decir que somos iguales. No somos iguales que los hombres, por supuesto. Si no somos mujeres, somos iguales que hombres, pero somos iguales los unos que los otros. Eso en un sentido suena quizás sobresimplificado, pero si comenzamos a pensarlo, parece ser que
Nunca realmente hemos examinado propiamente que la mitad de la raza humana contribuye a procesos inconscientes, al id, a los procesos primarios, a los deseos, a los impulsos, todas las cosas en las que somos los mismos unos que otros, no los mismos que hombres. ¿Dónde están las mujeres en esos procesos inconscientes en que somos los mismos unos y otros? Es algo diferente y no lo hemos pensado todavía. Si pensamos en los procesos inconscientes, que por supuesto son totalmente cruciales, eh, a medida que seguimos oprimidos, porque si somos inconscientes no podemos cambiarlos, tenemos que volverlo a mirar, volver a mirar estos procesos inconscientes. Ese es mi primer punto. Entonces, no es que las mujeres han desaparecido del psicoanálisis. Se ha dicho esto como este inconsciente congénero. La cosa es que no hemos estado ahí desde el inicio. La mitad de la humanidad, es decir, lo mismo que tienen los hombres, no ha estado ahí, ha estado ausente. Eh, lo ha sacado el sexismo, o hay una ausencia. Eh, y les voy a decir qué es a medida que continúe. Eh, que he decidido que quería, como esta idea es abrumadora y complicada, tenía que ilustrarla con algo y he escogido ilustrarla con el concepto de el impulso sordo, porque eso es lo que vemos cuando vemos la violencia. Eh, y si podemos mantener esto, hablar de cuestiones de inconsciente con género y ver si hemos contribuido. Los seres humanos son los mismos, ya sean machos o hembras, no los mismos unos que otros, nosotros los mismos que ellos. Nadie habla de un impulso de muerte femenino, ni un impulso, ni un id femenino, ni procesos subconscientes femeninos, sino humanos, simplemente. Eso es lo que es ser humanos. Segundo punto, ¿de quién hablamos cuando hablamos de las mujeres psicosocialmente? Quería enfatizar, estamos hablando de todas nosotras y todos nosotros, el ser madres, el ser hermanas. Hay una gran diferencia si no tenemos hijos o si decidimos que no queremos tener hijos o no podemos tenerlos o etcétera. No hace ninguna diferencia respecto de si tenemos o no hermanos y hermanas. Psicoanalíticamente lo conocemos, tanto negativamente como positivamente. Somos conscientes de nuestro ser psicosocial en nuestra sororidad y en nuestra maternidad, igual que los hombres con su paternidad y su fraternidad. Entonces, sin embargo, eso significa que tenemos dos aspectos de lo que somos psicosocialmente. Uno es ser hermanas, y he hablado de eso en el libro Siblings, hermanos y hermanas. Es algo importante y tengo que decir que debido a que las relaciones laterales entran bajo la ley de la madre, la prohibición que es idéntica a hombres y mujeres, a hijos e hijas, tener el incesto con la madre u otro hermano o hermana, y como eso es una prohibición, reprimimos esos deseos y los hermanos y hermanas son parte de la sociedad. Eso es una relectura de Freud. Son parte de la sociedad, lo cual no es cierto respecto de la maternidad. Entonces tenemos dos partes separadas en nosotros que están totalmente integradas en la misma persona. Somos a la vez una hermana y una madre, cualquiera que sea la situación en el terreno. Todas somos hermanas y madres. Desde el punto de vista político, tenemos que pensar en las hermanas en la sociedad y la madre como fuera de la sociedad debido a la prohibición de ese deseo y la represión de otras diferencias. Entonces, tenemos
un inconsciente con género que lo tenemos que voltear de cabeza, porque el 90% de nuestro subconsciente no tiene género. Hay que voltearlo de cabeza entonces. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos como mujeres? Somos hermanas y madres. Ese es el segundo punto y por eso nuestra tarea tiene que tener dos aspectos en nuestra relación con esos dos aspectos de nosotras. Y si lo piensan, a propósito, no he dado una lista de los abusos, porque cuando recibí su invitación me preocupó la eliminación de la violencia. Si eliminamos la violencia, tendríamos que eliminar el subconsciente. Releí Jacqueline Rose's, el libro de Jacqueline Roses sobre la violencia versus violencia contra las mujeres y hace un recuento de la cantidad de violencia contra las mujeres. Es terrible. No voy a hablar de la violencia contra las mujeres, sino lo que podemos hacer para tratar de luchar contra eso, en vez de darles una lista de las violencias. Entonces, las madres fuera de la sociedad, porque hay la cuestión de la prohibición y la represión, y las hermanas, porque hay una prohibición de las madres que funciona tanto para las hermanas como los hermanos. No voy a hablar entonces de la violencia real. Donde ocurre la violencia, no es a la parte madre de nosotros, sino en la parte hermana de nosotros. Se nos asesina en el matrimonio, en el tráfico sexual. Nos violan, no en todas partes, sino en cualquier parte. Hay una parte de hermana que ya sea son esposas, amigas, enemigas, etcétera, toda la parte de las mujeres por el lado de las hermanas, sin importar nuestra edad, clase social, etnicidad. Esa es la situación de las mujeres como hermanas. Como hermanas abusan de nosotras, nos atacan, nos matan. Aquí vamos a mi tercer subtítulo, que es la opresión. Quiero sugerir que el asesinato y el incesto como posibilidades las que caracterizan la opresión. Hay algo que se rompe en la represión del asesinato, en el incesto, impuesto por la ley de la madre y de las hermanas también, y por supuesto también aplicado en general al asesinato y al incesto, pero esto caracteriza la opresión. La opresión se usa de manera muy suelta. Freud lo usó en Civilización y Descontento, en un trabajo más bien sociológico. George Orwell dijo que estaba entre los extremadamente pobres, un analista de la opresión muy bueno. Franz Fanon también, cuando trabajó el colonialismo y en el feminismo, como mencionó Graciela también, y en el centro del que fui miembro fundador, donde decidimos que en el marxismo y con Engels el concepto del marxismo de que se iba a liberar a través de la lucha de clases, no iba a funcionar con las mujeres, no iban a ser liberadas. Y con respecto a Fanon, que desarrolló el concepto de la opresión para la cuestión colonial, eso quedó en proyecto y queríamos hacerlo y no lo hemos hecho. Y quisiera pensar con ustedes esto, sugerir que las crueldades, discriminaciones y otras cosas que concurren en el contexto de la opresión está caracterizada por el hecho de que en su raíz está la posibilidad del asesinato, de la muerte, y también está relacionado con la sexualidad del incesto. Esa es mi definición particular de la opresión. La gente oprimida con el racismo, sexismo, esclavitud, ser judío o cualquier otra etnicidad
lo que tiene en su raíz es la posibilidad de asesinar junto con la prohibición del incesto también, que es en lo que vamos a concentrarnos aquí. Esa es mi definición de la opresión. Ahora bien, las niñas y las mujeres son educadas para ser no violentas e incluso cuando luchamos, cuando lo hemos hecho a lo largo de la historia, no se nos ve luchando porque somos no violentas. La parte importante de nuestra opresión, el no ser violenta, eh, por ejemplo, cuando la gente pregunta por qué las grandes mujeres artistas no tienen las mismas posibilidades que los hombres, es porque tendrían que usar la violencia en la construcción del arte también. Entonces, una parte importante de esa opresión es que no se nos permite ser violentas. Sin embargo, quiero decir eso fuertemente, pero también quiero decir que todas estas características que son diferentes de los sentidos ordinarios, no las debemos abandonar. Son perspectivas importantes que tenemos que tener en cuenta como parte de la opresión. La definición de opresión como una declaración general diferenciada de otros es este hecho de que en su raíz es asesina e incestuosa. Y ahí por eso el psicoanálisis es tan crucial. Yo no soy una feminista psicoanalista, sino una feminista y una psicoanalística, y una psicoanalista. En algunos contextos soy feminista, en otros contextos soy psicoanalista y en unos y otros políticamente activa. Quiero decir, sin embargo, que debido a esta calidad de la opresión de que tiene en su raíz el asesinato y la sexualidad por el incesto, el psicoanálisis es imperativo para pensar cómo eliminar, cómo actuar, cómo contrarrestar la violencia. Quizás no sea posible eliminarla por completamente. Entonces esto me lleva a la opresión dentro de este concepto de asesinar y el incesto en su raíz. Y es aterrador. Debo decir que soy una mujer muy privilegiada. No he sido particularmente oprimida, pero igualito no habría salido sola en la noche en Cambridge. Todas vivimos algo aterradas con esta sensación de asesinato que está ahí afuera alrededor de la opresión a nosotras. Es esta raíz de asesinato que existe en la opresión es parte de nuestra especie. Somos una especie violenta e incuestionablemente, pienso, porque voy a mencionar también, voy a hablar del impulso de muerte. Pienso en la Primera Guerra Mundial. El otro día leí que las jóvenes las reclutaban. Como ustedes saben, también cuando las mujeres tenían que trabajar en vez de los hombres, incluso fabricaban el armamento e incluso las enrolaban. Y entonces me fijé en este hecho que yo no conocía, de que de verdad las enrolaban y en ningún lugar encontré que la gente lo supiera. Todo el mundo piensa que las mujeres no pueden ser violentas, pero tuvieron que serlo al ser enroladas. Las mujeres tenían que encontrar los aviones para dispararles, por ejemplo. Entonces, somos una especie violenta y quería introducir el impulso de muerte. Como dije, es aquí que entramos en la necesidad del psicoanálisis. Freud no está totalmente fuera de la visión de la Primera Guerra Mundial.
porque fue una tumba colectiva violenta. Entonces eso está ahí, indudablemente. Pero Freud se concentró de manera muy interesante en por qué negamos que somos una especie violenta. Si negamos que somos una especie violenta, no podemos hacer nada al respecto, porque estamos en negación, igual que en otras defensas. Dejamos que algo sea consciente. Solo podemos cambiar algo si lo traemos a la conciencia. Entonces, la negación nos hace inconscientes en un sentido negativo. La negación, como la opresión, significa que está enterrado, que no está ahí y no nos reconocemos como una especie violenta. Los pacifistas, por ejemplo, podemos ser pacíficos, pero tenemos que confrontar el hecho de que somos una especie violenta. Y Freud no lo negó y dijo, tenemos que pensar en por qué lo negamos. Y lo que hizo es introducirnos al mismo tiempo, al final de la Primera Guerra Mundial, que se suponía iba a ser la última de las grandes guerras, pero lo único que hizo fue introducir la siguiente. Entonces él dijo, ¿por qué es que negamos la violencia? Y su concepto del impulso de muerte es la encarnación de esa decisión de no negarla más. Eso estaba en sus escritos iniciales, pero recién habló del impulso de muerte después de la guerra. Entonces, el impulso de muerte ya no niega que somos una especie violenta. Tenemos que saber que somos violentos de tal manera que podamos confrontar eso y actuar sobre la conciencia de eso. La conciencia del impulso de muerte es la conciencia de la violencia de nuestra especie. Al mismo tiempo, por supuesto, las mujeres no violentas son el repositorio de la negación inconsciente de que somos una especie violenta. Respecto al impulso de la muerte, nadie propone que las mujeres no tengan un impulso de muerte, ¿no? En el psicoanálisis. Entonces, tenemos que repensar en la dimensión con género del impulso de muerte. ¿Qué traemos psicosocialmente las mujeres y las madres y hermanas al inconsciente del impulso de muerte? Donde somos las mismas que los hombres. Somos diferentes. Nunca, o sea, no es que hayamos desaparecido, sino que hemos estado siempre ausentes de eso. Luego de que propuso el impulso de muerte, Freud cada vez trabajó más sobre la destrucción, eh, en parte porque la mitad de la especie humana, las mujeres, no se supone que tengan que ser violentas, pero si lo pensamos, ¿qué es la experiencia de dar a luz que los hombres no tienen? Es una contribución de lo que tenemos. Puede ser igual en el subconsciente o el orgasmo sexual que las mujeres sienten y la experiencia de muerte en eso, o que se supone que no experimentan el orgasmo debido a esa asimetría. Obviamente, vemos también otros aspectos de nuestro trabajo. Sabemos que en nuestras interpretaciones, si no se siente emocionalmente, entonces no tenemos impacto. Hay un lado emocional de nuestro trabajo. La contribución de las mujeres es mucho mayor para nuestros hijos. Es lo que nos hace tan emocionales y que así contribuimos éticamente al trabajo clínico. El impulso de muerte es la supervivencia, no solo la violencia, no es solo la destrucción, es una mezcla del impulso de muerte y el impulso de vida también. Es supervivencia. Eh, Freud aceptó la explicación del nirvana, pero nunca la explicó. Ahora, respecto de sobrevivir, eh, muchas madres no sobreviven al dar a luz, pero si lo hacemos, sobrevivimos. Y
en el momento en el que yo estoy, literalmente ayer, por ejemplo, después de eso no pude dormir, el hecho de que 30 personas se ahogaron al tratar de cruzar el Canal de la Mancha como inmigrantes ilegales ayer. 27 de ellos eran niños. Esto es un número enorme, ¿no? Pero ocurre todos los días. Entonces, esta contribución es la misma que la de los hombres en este sentido de la mismidad, pero se usa como diferencia para voltear de cabeza el inconsciente con género. Entonces, sería bueno que veamos esto también en Freud, donde la tercera hermana es la diosa de la muerte, que es la misma que la diosa madre del amor. Es fascinante ver cómo formula el impulso de muerte y creo que tenemos que usar esto cuando hablamos de esta nueva perspectiva de ponerle género al inconsciente y voltearlo de cabeza. Entonces, ¿qué debemos hacer? La violencia se perpetra contra las madres, que se supone no son violentas, en una posición fuera de la sociedad, sin ningún acceso a la justicia social. Entonces, los hermanos hombres son los perpetradores principales, ellos y sus herederos. La hermandad, la fraternidad, son los perpetradores de la violencia contra las hermanas mujeres. Estas relaciones como parejas sexuales en relación con la violación. Sin la violencia, ¿cómo se podría oprimir a las mujeres? Primero que nada, en la primera ola del feminismo en Inglaterra, cuando las mujeres se mostraron violentas y se encadenaron a través de una serie de actos violentos y se las trató con violencia. Por ejemplo, las alimentaban a la fuerza y otras cosas, o las ahogaban en el agua en tortura. 86% de la población tenía que pagar $5,000 y no tenían ninguna relación con el terrorismo y aún así las torturaban y las trataron así al inicio del feminismo. Entonces no tenemos que pensar que las mujeres no están relacionadas con la violencia, sino hacer de esta diferencia una característica de la contribución a nuestra identidad del inconsciente con género. Tenemos que pensar en esto también dentro de un cambio climático tan activo. Me veo circunscrita a mi casa a escribir. Y quisiera decir que esta chica Thunberg es tan inteligente. Tenemos que argumentar, tenemos que pensar en la violencia y también somos no violentas en el sentido que somos diferentes, pero debemos usar nuestra cólera, como dice Greta Thunberg, siempre y cuando nos aseguremos de que nadie quede dañado. En estas relaciones entre hermanas podemos compararla con la fraternidad, podemos hablar de nuestra sororidad en una lucha por toda la gente oprimida, contra la opresión, por nuestra propia supervivencia y para transformar la situación excluida de nuestra maternidad, socialmente excluida y integrada en la opresión. Muchas gracias. Dejaremos ahora en el uso de la palabra a Patricia Alcolombre, que va a hacer algunos comentarios sobre lo que acaba de oír. Adelante, Patricia. Bueno, muchas gracias.
Es un placer muy grande estar aquí. Agradezco en primer lugar a la Sociedad Psicoanalítica de Perú por la invitación, a Pilar Gavilano, su presidenta, y a Graciela Cardó, su vicepresidenta, y actual co-chair de COWAP para Latinoamérica. Es un placer y es también un honor poder comentar, poder estar hoy aquí en este conversatorio junto con Juliet Mitchell, prestigiosa psicoanalista y feminista, que desde los años 60 viene realizando valiosos aportes al psicoanálisis que están presentes en sus trabajos, entre ellos ya se nombraron Mujeres, la revolución más larga, Psicoanálisis, feminismo, Entonces y ahora, entre otros. Hoy nos convoca a pensar en la violencia humana y la opresión de la mujer, una problemática central en este 25 de noviembre, ¿no? Día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Siguiendo un poco lo que traía Juliet, creo que es verdad que la violencia no se puede eliminar porque forma parte de la identidad humana, pero creo que forma parte digamos, el significado de la palabra eliminar, suprimir, borrar, sacar, como quizás un anhelo en un término que es más agresivo. Voy a comenzar con el título de la presentación. Como es un conversatorio, digamos, siguiendo algunas de las ideas de Juliet Mitchell, traigo algunas ideas para compartir. ¿Cómo seguir pensando y profundizando psicoanalíticamente la violencia y la opresión hacia la mujer, tomando en cuenta las teorías de género? ¿Cómo comprender la centralidad de este tema de la violencia en la actualidad en las sociedades occidentales, ¿no? Y cuál es la relación del lugar de la mujer hoy y su incidencia en los procesos de subjetivación? Cuando hablamos entre analistas de la violencia en ámbitos como en el de hoy, surgen muchas líneas que nos llevan a pensar en su complejidad y en distintos rostros de la violencia. Muchos ya fueron nombrados: la violencia física, verbal, sexual, social, económica, doméstica, ¿no? Ahora hablamos también de violencia de género, acoso virtual, violencia simbólica, que menciona Pierre Bourdieu. Por otra parte, cuando nos ocupamos de la violencia y de la opresión de la mujer, un día como hoy seguramente va a ser diferente de otras veces, no solo porque contamos con la presencia de Juliet Mitchell y sus valiosos aportes, sino también porque todos convivimos con la violencia y la opresión, producto de un sedimento patriarcal que, bueno, estaba presente también desde la época de Freud, porque era digamos, el contexto social en el que estaba, en el que vivía. Y bueno, en cada época se hacen las preguntas que pueden ser pensadas. Claramente esto no es así ahora, pero bueno, convivimos con la violencia, la misoginia en una cultura en donde la violencia está, digamos, en el centro de la escena. Por otra parte, las expresiones de la violencia tienen características, digamos, constantes, como ser el despojar al otro de la subjetividad, de su subjetividad, objetalizarlo, buscar dañarlo por distintas vías. Esto está en línea con lo que traía Juliet Mitchell sobre la relación entre hermanos y el deseo de muerte y de daño hacia el nuevo hermano, ¿no? Y el lugar y la función de la ley de la madre en prohibir, entre comillas, el asesinato del hermano o la hermana que llega. En el caso de la violencia contra las mujeres, por el hecho de ser mujeres, van desde el acoso, el simple acoso callejero, hasta la expresión más dramática, que es su eliminación, el asesinato, el femicidio. Pero también hay elementos que se modifican
que se transforman en cada periodo histórico y dentro de distintos contextos sociales. Podemos decir que la violencia, esta violencia y la opresión de las mujeres, tiene elementos comunes, pero también diferentes según en dónde se desplieguen, si esto es en Europa, en América del Norte, en América del Sur, en Oriente Medio. En este sentido, es posible que parte de los comentarios que voy a hacer tengan que ver con que soy una psicoanalista que trabaja con perspectiva de género en América Latina. La violencia humana, que es la primera parte de lo que trae Juliet Mitchell, tal como ella lo plantea, es inherente a la condición humana y nos conduce a pensar en las tensiones inevitables entre Eros y Tánatos, ¿no? Ya desarrolló varios puntos en relación con este tema. Freud, como sabemos, desarrolló la noción de pulsión de muerte en la clínica de la posguerra, y esto marcó no solo un hallazgo clínico que lo llevó a reformular el dualismo pulsional, hasta entonces pulsiones yoicas y pulsiones sexuales, por pulsiones de vida y pulsiones de muerte. En este sentido, Eros y Tánatos constituyen una dualidad en constante tensión. Me parece importante, siguiendo algunos de los desarrollos que trae Juliet Mitchell en la noción de digamos, la revolución más larga de las mujeres, en relación con, como lo trae entre esta tensión en esta dualidad, entre movimientos que avanzan y retrocesos en estos movimientos de mujeres en los feminismos. También, como señalaba sobre el final, que es necesaria cierta agresión, cierta agresividad para poder realizar las protestas, y bueno, y esto se vio sobre todo mucho en la primera ola feminista. Entonces, la violencia opera desvinculando, desinvistiendo, desobjetalizando, despojando al otro de su subjetividad. Y en este punto voy a retomar el primer interrogante. ¿Cómo seguir pensando y profundizando psicoanalíticamente la violencia, la opresión hacia la mujer, tomando en cuenta las teorías de género? Ferenczi, contemporáneo de Freud, abordó la violencia de los abusos y la violencia sexual hacia los niños y planteó la noción de identificación con el agresor en su artículo La confusión de lenguas entre el adulto y el niño, describiendo la escisión y la desmentida posterior al abuso como resultado, y que daba como resultado la identificación con el agresor. Uno de los rasgos que observamos en la clínica es la confusión que produce la violencia con el doble estándar, y algunas campañas feministas toman este doble estándar que transmite la idea de porque te quiero, te pego. Recuerdo una paciente que atendí a los comienzos de los años 90, que consultaba porque no quedaba embarazada, y por azar, en una sesión, casi yo diría que tropezamos con el tema de la violencia. Cuando le pregunté por una operación, ella estaba hablando de una operación que le habían hecho en el tobillo, dentro del relato de la sesión. Y después le pregunté, y después de un largo silencio y con pudor, pudo contar que su pareja le había pegado y al caerse al piso se fracturó el tobillo. Pudo también contar que en otra oportunidad también le pegó una cachetada, ella sintió un zumbido en el oído y luego constató que había perdido la audición de ese oído. Es curioso porque en otro momento del análisis con esta misma paciente, hablaba de las peleas
que él la celaba, él tenía muchos celos, cuando ella hablaba no solo con amigos, sino con una amiga. Y la paciente dice, él no quiere que Mónica me descarrile. En esta paciente la violencia está no solo internalizada, sino también naturalizada. Su padre era alcohólico y solía ponerse violento. Por otra parte, en la sesión lo hace con pudor, lo cuenta con vergüenza. Entonces es claramente consciente de la desmentida de la violencia que sufrió. Y evoqué, al recordar, digamos que en esa época era bastante habitual ver que algunos pacientes se maquillaban los moretones o usaban anteojos cuando tenían los ojos hinchados por los golpes. Es difícil diferenciar cuando pensamos en este tema, en el tema de la violencia y la opresión, aquello que corresponde a lo intrapsíquico, a lo intersubjetivo y a lo histórico-social, ya que constituyen una realidad compleja que requiere de un abordaje que tome en cuenta toda la complejidad que cada situación, cada historia singular tiene, ¿no? Esta breve viñeta que compartí, que muestra cómo la violencia está naturalizada, invisibilizada, es moneda corriente en América Latina. No digo que no lo sea en otros lados, estamos tratando de reflejar parte de una realidad con los índices de femicidios, trata de mujeres, abuso, acoso, incesto. La contrapartida necesaria en este análisis es el pensar en el lugar de los hombres violentos, y en los modos de subjetivación, con los imperativos de masculinidad que cristalizan en el ideal de machismo, en el cual la violencia es como la marca de lo masculino, ¿no? En el hombre, la dominación y la violencia. Otra forma de violencia y opresión en América Latina es la feminización de la pobreza. Es una violencia que inhabilita la autonomía económica de las mujeres, los sueldos son inferiores, y les resta recursos simbólicos, les resta el acceso a la salud, el acceso a la educación. Es decir, la feminización de la pobreza deja a las mujeres en un lugar, mantiene a las mujeres en un lugar de opresión, para tanto a mujeres, adolescentes y en niñas, al tener menos recursos para la vida. Esto, algo también ya mencionó Juliette Mitchell, que es cómo se acentuó dramáticamente durante la pandemia, ¿no? Ya que todos los delitos durante el comienzo de la pandemia sobre todo bajaron. Los crímenes, los asaltos, los secuestros. El único delito que no bajó, al contrario, subió, fueron el maltrato, la violencia hacia las mujeres y los femicidios. Muchas jóvenes que iban al colegio no podían reunirse con sus amigas, no tenían otros espacios en donde hablar de lo que pasaba en sus casas. Otro de los interrogantes que traigo para compartir es cómo entender la centralidad de la violencia en la actualidad en las sociedades occidentales y cuál es la relación con el lugar de la mujer y su incidencia en los procesos de subjetivación. Si pensamos el género, las teorías de género, como un conjunto de características y atribuciones que cada sociedad o que la cultura asigna a hombres y mujeres, podríamos decir también, en otras palabras, qué es lo que se espera de los hombres y de las mujeres en cada época, ¿no? Las características, digamos, clásicas o tradicionales, que devienen siempre singulares mediadas por las identificaciones y los ideales de cada época, ¿no? Y pensaba que
como psicoanalista, desde el psicoanálisis, también otra forma de pensar el género o las diferencias de género tiene que ver con los escenarios comunes de sufrimiento de hombres y mujeres. Hoy, aquellas mujeres que maquillaban sus moretones y usaban anteojos encuentran nuevos escenarios, o por lo menos otras representaciones, en muchas sociedades. Y así como hablamos del sedimento patriarcal, androcéntrico, para pensar la violencia y la opresión de la mujer, hoy también podemos hablar del recorrido de las marcas que siguen haciendo los movimientos feministas, que vienen haciendo, en sus avances y retrocesos, como señala Juliet en su libro La revolución más larga. Un modo de pensar la violencia y la opresión de la mujer es desde las mismas mujeres, que constituyeron y crearon movimientos para luchar por la igualdad de derechos. Un feminismo inicial que antecede, que es anterior a las teorías de género que constituyen la parte académica, digamos, ¿no?, del feminismo. Y bueno, podemos recorrer en esta larga revolución a las sufragistas, a la primera ola que mencionaba también Juliet, a la segunda ola feminista con Simone de Beauvoir. El segundo sexo es la época en la que también Juliet comienza a tener sus contribuciones al psicoanálisis y al feminismo, y sobre todo los vínculos entre el psicoanálisis y el feminismo, ¿no? Y quisiera ir terminando para plantear que en la actualidad estamos atravesando lo que se da en llamar la cuarta ola feminista, que plantea, digamos, otro tipo de reivindicaciones. Somos todos testigos del movimiento Ni Una Menos, que nació aquí en Latinoamérica, las tesis en Chile, que es es una performance que se replicó, se viralizó y se presentó en muchos escenarios del mundo, al igual que Me Too en relación con el acoso, ¿no? Quisiera, tomando uno de los conceptos centrales que trae Juliet, es el eje horizontal, que sé que lo ha planteado en otros contextos, la importancia de lo que se debe llamar la sororidad, en el eje horizontal entre hermanos, entre pares, en estos movimientos. Y lo que dejaría como idea es en qué medida estos movimientos que se han masificado y que ocupan un lugar central están produciendo o tienen la potencialidad de producir en parte de la sociedad nuevas subjetividades, al menos en mujeres jóvenes que llegan a la consulta. Esto se escucha, es algo que uno lo puede palpar, ¿no? Y lo asociaba, es un tema que seguramente después seguirá desarrollando, es este eje horizontal de las mujeres que plantean también nuevas representaciones, nuevos ideales entre mujeres. Y por último, también esta cuarta ola se la llama la revolución de las hijas, porque muchas son jóvenes, hijas de las mujeres que, digamos, portaron estos ideales allá por los 60, ¿no? Así que bueno, ha sido un placer y bueno, dejo abierto el diálogo para el debate. Muchas gracias, Patricia. Fernando Uribarri Okay. le pregunta a Juliet, ¿qué interés otorga a las ideas acerca de la violencia primaria y secundaria desarrolladas por la psicoanalista Piera Olallé? Me gustaría, sí, sé a quién se refiere, y un autor psicoanalítico muy interesante. No sé, sin embargo, qué es exactamente la pregunta sobre ella, que pienso que es muy interesante. Ahora, ¿cómo encaja esto con nuestro debate hoy?
yo quisiera hacerle esa repregunta. Entonces podemos ir escuchando otras preguntas. Because many people might Quizás not, Fernando quiere... Ajá. I mean, many people may not know the references. Porque mucha gente quizás no conozca las referencias. Tenemos que saber la pregunta en relación con el tema. Fernando Ribarri ha escrito desde Argentina por el Facebook, entonces no está en este Zoom. Ah, no podemos. Pasamos a otra pregunta. Gabriela Salazar de Ecuador, veo que haces una pregunta. ¿Qué tal si la formulas, abres el micro y la dices? Bueno, un gusto. Yo quería saber si se puede ampliar el concepto de feminización de la pobreza. Me parece que escuché bien, si Patricia lo mencionó así. Entiendo muy bien a lo que apunta. Lo que no me queda muy claro es por qué la nominación de esa manera. O sea, por qué el concepto de que la pobreza estaría atravesando y complicando aún más a las mujeres por encima de cualquier otra población, que es evidente como el embarazo adolescente. ¿Por qué llamarla feminización de la pobreza? Quisiera poder escuchar un poco más. Gracias, Gabriela. Bueno, sí, es un término que se emplea ahora, la feminización de la pobreza. Es más, hay muchos debates, inclusive dentro de ámbitos a nivel global, porque la realidad es que son muchísimas las familias que están sostenidas por mujeres, y la feminización de la pobreza tiene que ver con que en general tienen menos acceso al trabajo, que los trabajos son menos pagos, que esto trae como consecuencia que tengan menos posibilidad de acceso a la educación, a la salud, a tener tiempo libre para llevar a sus hijos o para alimentar o para llevarlos al doctor o para hacer una denuncia. Y además creo que esto se suma todo tipo de opresiones que, al menos en lo que es mi experiencia y muchos colegas de aquí de Latinoamérica, es que también la pobreza es estigmatizada, y esto en general la feminización de la pobreza también está en relación con con distintos tipos de trabajo que son menos remunerados y menos jerarquizados. Esto en las empresas quizás es de otra manera, pero hay muchísimas, estadísticas y debates en relación a este lugar de la mujer, ¿no? Y se habla de la feminización porque son muchos más los hogares de mujeres, a cargo de mujeres, que de hombres. Tenemos a Rocío Franco y después a Dalia Gusic. Rocío, por favor, abre tu micro. Sí. Bueno, agradeciendo la participación de Juliette Mitchell y de Patricia Alcolombre, que han abordado un tema muy complejo, ¿no? Y desde esta perspectiva psicoanalítica que implica entender que la violencia y la agresividad y la conflictividad son parte de las relaciones humanas, que no es algo que podemos erradicar. En todo caso es una linda utopía, o tal vez no tan linda, porque el conflicto también es movimiento. Mi pregunta es una inquietud respecto a cómo entienden ambas la relación que puede haber desde una perspectiva psicoanalítica, el concepto de agresión y de violencia. En las ciencias sociales muchas veces agresión y violencia son utilizadas como sinónimos. Creo que desde un punto de vista psicoanalítico hay ahí, como se diría en francés, unas nuances, unos matices, ¿no? Interesantes que todavía siento que no han terminado de ser aclarados conceptualmente, y me gustaría tener sus comentarios al respecto. Gracias. Voy a mencionar solo dos cosas respecto de la pregunta anterior y de esta. La feminización de la violencia, yo creo que hay otra dimensión sobre esto también, básicamente. Patricia, creo que lo has dicho muy bien en general, pero también está el hecho de que otros grupos oprimidos tienden a ser etiquetados como femeninos. Apenas hay algo inferior sobre un grupo, recibe una dimensión femenina. Ese es otro aspecto de la feminización también.
Con respecto a esa pregunta sobre la agresión y la violencia, previamente yo habría dicho que la agresión está bien y la violencia no, pero ahora no estoy tan segura. La violencia, la agresión, uno tiene que tener agresión para poder tener un impulso de vida, ¿no? Algún impulso, digamos, en términos psicoanalíticos. Un impulso es algo que nos empuja, ¿no es cierto? La pulsión de vida o el impulso a la vida nos permite sobrevivir si estamos en peligro. Y eso es lo que hablamos, a eso nos referimos con agresión. Pero cuando la pulsión de muerte usa esta agresión, no es para ayudarnos a sobrevivir. Siempre la violencia para mí es más que un progreso, es algo que nos atrapa. En lo que mencionó, por ejemplo, Patricia de su paciente, dijo que, bueno, la habían golpeado y se había quedado sorda, y que eso es algo que es una erupción, es como un asesinato que se quisiera hacer. La violencia es más peligrosa, la agresión es necesaria, es una mezcla de vida y muerte. La violencia es la parte de la pulsión de muerte que es peligrosa y uno puede ser muerto por eso, ser asesinado o asesinada por eso. Me quedé pensando en el nombre de este 25 de noviembre, que en realidad tiene la palabra eliminación, que es borrar, eliminar, sacar. Pero la realidad es que el objetivo, creo que ya lo dijo Chela en el comienzo, es algo que también mencionó Juliet, que es la toma de conciencia. Por eso también se dejan 16 días como para, digamos, uno de los objetivos del feminismo es visibilizar, sensibilizar, concientizar sobre un fenómeno que todos sabemos que bueno, los femicidios y todo lo que tiene que ver con la violencia física y bueno, era algo invisibilizado. Es más, las noticias salían de asesinatos de mujeres, que ahora los podemos denominar femicidios a partir de los cambios que hubo después de los asesinatos en Juárez, en México, y Marcela Lagarde y todos los desarrollos que ha hecho sobre femicidio y feminicidio. Antes los asesinatos estaban en la sección de policiales, no era algo que cobraba visibilidad, digamos, era naturalizado la muerte de mujeres. Gracias, Patricia. Teníamos a Dalia, que quería decir algo. Dalia Gusic, ¿dónde estás? Hola, aquí estoy. Hola, Pilar. Hola, Dalia. Gracias por esta extraordinaria presentación, un tema que me parece fundamental. Quería agradecer tanto a Juliet como a Patricia. Efectivamente, como acaba de decir Patricia, el tema de violencia contra las mujeres es muy parecido en muchos lugares, pero toma ciertas características en los países, y en mi país, México, todos sabemos que desafortunadamente somos conocidos por tener 11 feminicidios al día de mujeres, ¿no? Y es un tema importantísimo que creo que lo que dice Juliet, yo quería agradecerles esta conexión frente al tema de la agresión, la dificultad del manejo de la agresión en la mujer, y cómo esto se conecta también con la perpetuación de la violencia. Colegas mexicanas en mi sociedad, hemos trabajado mucho sobre la internalización de una identidad femenina que pudiera inconscientemente favorecer la violencia, precisamente en el sentido que decía Juliet de que a la mujer le da mucho miedo su agresión y confunde agresión con violencia, confunde la importancia de poder protestar
Y cuando Juliet hablaba, yo estaba pensando en lo que llaman las morras mexicanas, que han estado protestando, rompiendo, pintando monumentos en nuestra ciudad por la impactante pandemia de violencia que tenemos en México. Y la respuesta social a eso es muy impactante porque el centro es que ellas son las violentas, o sea, las mujeres que se defienden se viven a veces y las categorizan como violentas a ellas. ¿Cómo rompen monumentos? Qué barbaridad que pinten el ángel de la independencia en la Ciudad de México. Y no estoy diciendo que, como dijo Juliet, la violencia en una irrupción desenfrenada no es lo que estamos buscando. Me gustó esto que dijo, protestemos sin que nadie salga herido, ¿no? Estoy de acuerdo con eso, pero no hay manera de no protestar y usar la agresión para desmitificar que la mujer que grita, dice y protesta es violenta y peligrosa en el inconsciente, ¿no? Y también en el consciente. Entonces, bueno, eso me parece un tema fundamental y me gustaría ver si pueden ampliar un poco sobre su visión de cómo a través del psicoanálisis y de la concientización de estos temas podemos, y el trabajo con mujeres en la clínica, como el de Patricia, podemos ayudar en lo que dijo Juliet, en lo que somos todos iguales, la violencia que tenemos adentro, para ayudar a disminuir la pandemia de violencia. Muchas gracias. Yo creo que ha sido sumamente interesante. Es exactamente, yo creo que no podemos eliminar la violencia, confrontarla, usarla y repensarla. Es extremadamente positivo traerse abajo los monumentos, pintarlos, etcétera. Muchas veces son monumentos violentos también, ¿no? Entonces, me parece un ejemplo muy bueno de una reutilización de la agresión. Y me parece que es parte de la agresión cuando es apropiado irse contra el monumento, ¿no? Eso es lo que yo quisiera hacer también. Sumamente positivo. Hago una pregunta sobre eso. Y quizás más bien a Patricia le hago la pregunta que a Dalia, aunque Dalia me encantó tu pregunta. Patricia, cuando describiste a esta paciente que recibía abuso, ¿piensas que era la punta del iceberg o había ahí una situación patológica o que se abusaba de ella y era un área muy difícil de tratar? Un poquito como esa frase que en inglés dice, las mujeres se la buscaron. ¿Cómo podemos encontrar el aspecto no encantador del abuso? Cada vez hay más gente abusada como tu paciente. Y hay gente que dice, ay, pero es lindo cuando es lindo. Y claro, quizás es lindo cuando es lindo, pero es peligroso, ¿no? Nos pueden asesinar cuando no es lindo. Entonces, el aceptar cualquier forma de abuso, cualquiera que sea, es aceptar una relación, una violencia opresiva y totalmente deshumanizadora. Entonces, es lo que tenemos que aprender a combatir. Este aspecto simpático que está ahí. A ver, voy a decirlo de otra manera. En la mayor parte del mundo, se les enseña a los niños a obedecer y a las mujeres a obedecer pegándoles. Es como legal. En Nápoles, por ejemplo, ya sea un enamorado, padre, esposo, cualquier hombre tenía el derecho de hacerle una reprimenda a una mujer porque era como un niño y así la habían criado como mujer. Esa es insidioso, se abusa de las mujeres tienen que estar cuidándose de eso.
Y es casi como si esperáramos abuso y encontrar la parte encantadora de la persona, y sin embargo el sufrimiento está en el abuso. Y en el caso en que ella, por ejemplo, se queda sorda, ¿no? Es grave. De repente no estás de acuerdo conmigo, Patricia, no sé. Y también la cuestión de lo que hacen estas mujeres en México contra los monumentos. Es una situación general. Es tan importante que no nos aislemos en grupos diferentes. Aquellas de las que se abusa, las que sufren femicidio. Somos todas estamos en el mismo bote. Lo que diría es que hay en estos momentos, perdón, pero me atoré con el agua. Es un fenómeno global, cierta romantización de este tipo de situaciones. Como decía, porque te quiero, te pego, como si fuese algo de la propiedad, como si fuese un objeto, no un otro ser, no un par a quien amar, sino que sería más un objeto de dominación. Hay una campaña que tiene que ver con los cuidados que me llegó a través de las redes y en la cual una niña le pregunta al papá, porque había visto que a veces, inclusive en algunas películas, se ve que cuando un niño le pega a una niña, no recuerdo ahora el título, la mamá le decía, es porque él te quiere. Y en esa campaña, que es un corto muy breve, la niña le pregunta al padre, pero si te pega, ¿te quiere? Por eso yo lo que planteo es que lo que se vislumbraba, además del impacto contratransferencial que viví en esa sesión, también por la irrupción de la violencia en el espacio de análisis, era lo paradojal, ¿no? Digamos, una situación que era inhablable, que era imposible de hablar por mi paciente, y que cuando lo pudo hacer, aparecía la conciencia de que eso estaba mal, porque lo relataba con pudor, con vergüenza. Y ahí creo que se abren dos caminos. Por un lado, la vergüenza de haber sido dañada por el hombre que amaba, pero también creo que está la vergüenza de ligada al daño que le produce a ella esto, como más ligado a la desmentida. Sí, me parece que es un tema muy importante, coincido con Juliet, y creo que en muchos casos hay hay modelos identificatorios, creo que no es algo que pertenece a una región del mundo, creo que es un tema más global, que se ubica lo femenino como con ideales de contención, de receptividad, de alojar siempre al otro, y quedan ocultos otros aspectos de la mujer, inclusive la sexualidad, porque digamos, tenemos la dicotomía de madre y puta, ¿no? Por traer esta disociación, pero se niega los aspectos agresivos. Y entonces el ideal fuerza, está en las crianzas, se fuerza un poco los bordes, digamos, de cómo hay que ser. Digamos, ¿no? Por eso digo que desde mi punto de vista las perspectivas de género lo que traen son escenarios comunes de sufrimiento. Este es uno, por ejemplo, que señalaba Juliet, ¿no? Recién, que es qué pasa cuando digamos, queda asociado el dolor con el amor. Es un mal matrimonio el dolor con el amor, digamos, ¿no? Pero que a veces se asocia con cierto romanticismo, en fin, que es como una idealización, que no importa lo que él haga, si la quiere, bueno, como que habría
una cierta veña social, ¿no? En fin, es para debatir, porque son puntos de vista, ¿no? Gracias, Patricia. Voy a pasar la palabra a Magali Huggins, después a Cecilia Martínez, y después Adela Escardó está juntando varias preguntas que están en el chat y las va a leer. Así que, Magali, tienes la palabra. Buenas tardes, gracias. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Perfecto, ok. Yo no soy psicoanalista, he pasado mucho tiempo en diván y de ahí viene mi experiencia. Soy psicóloga social y tengo más de 35 años trabajando el tema de la violencia contra la mujer, el tema de la violencia de género. Y hay una palabra que no he escuchado y yo creo que es clave, porque tanto en lo individual como en lo colectivo marca las relaciones humanas. Y es la palabra poder. Pueden haber muchos impulsos, pero el patriarcado ha dado esa pauta y la violencia se convirtió en un instrumento de control y de ejercicio del poder sobre las mujeres. Tanto es así que yo también pintaría la estatua, porque es una expresión de poder. Y lo primero que asocio cuando veo que en estas relaciones lo que más se enfatiza es el poder y el control sobre ella, no me levantes la voz, es el derecho a la palabra. El derecho a la palabra en las mujeres es una conquista. Muchísimas mujeres son socializadas callando. Cuando papá dice, acate y cumpla. Pero por ningún lado aparece, usted tiene derecho a hablar. En cambio, en la socialización masculina, el derecho a hablar está mucho más presente, aunque no es universal. Entonces, desde una perspectiva psicoanalítica, no sé cómo se maneja, que esto es un ejercicio de poder y que ella, como víctima, tiene que tomar conciencia de que independientemente de que él le diga, no va a volver a pasar, yo te quiero mucho, te amo, sigue el ciclo de la violencia perpetuándose hasta que ese hombre no tome conciencia que la relación de pareja, él no tiene que ser una relación en donde uno tiene el poder y tiene el derecho a la palabra, sino una relación en la cual dos personas que conviven porque sienten el deseo y el amor de estar con esa persona, tienen que saber que el poder y el derecho de palabra pasa y se mueve entre los dos, porque si no, nunca va a haber una pareja. Esa es mi intervención y muy agradecida. Muchas gracias, Magali. Cecilia Martínez, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy agradecida con la organización de esta conferencia. Y me parece que hay muchos aportes y muchos temas que van a permitir discusiones posteriores. Yo quería centrarme en un planteamiento que hizo Juliet acerca de la generation of the unconscious. La unconscious, ¿no? Porque justamente pensando que todos somos iguales, no porque seamos iguales, sino como evidentemente la agresión y la violencia, la agresión
existen en las mujeres, en Woman, ¿no? Entonces, nosotros con un equipo de trabajo hemos trabajado temas de violencia en comunidades alejadas de Perú y, y hemos, descubierto en nuestro trabajo y en la supervisión de nuestros casos, ¿no? La existencia y persistencia de situaciones de agresión y violencia en las mujeres, desde las mujeres hacia... Exacto. Y creo que en esa línea de que la violencia no puede desaparecer y que hay que genderizar el inconsciente, yo estaba pensando que era de repente bien importante ver cómo en la cultura patriarcal predominante en Occidente, cómo se hace en Occidente, cómo se ha articulado la agresión y la violencia en las mujeres. Porque no es que no exista, es que simplemente se articula de otra manera y que de alguna manera puede ser repitiendo el modelo patriarcal o se dirige hacia sí misma o funciona como una transmisión intergeneracional hacia los hijos, etcétera, ¿no? Ese era un tema. Claro. Sí, creo que lo dejo ahí porque hay otros temas más. Gracias. Adela, ¿podrías leer algunas preguntas del chat, por favor? Sí, claro. De Magali Leticia Soto Ramírez. Soy psicóloga y trabajo en un centro de emergencia mujer del programa Aurora del Ministerio de la Mujer. Y lo común es que en algunas mujeres, luego de hacer su denuncia y pedir apoyo, al hacer el seguimiento de su caso, damos cuenta que ha regresado con su agresor. ¿Qué opinan al respecto? Quería dar a conocer esto, que es común en el trabajo. Esa es una. Y voy a seguir con la segunda. De Natalia Iñiguez para todos. Yo quisiera saber si piensan que se problematiza lo suficiente los planteamientos misóginos de Freud y si se ha descentrado lo suficiente lo andro-eurocéntricas de sus teorías. Veo desde fuera del psicoanálisis que se usan premisas freudianas sobre el tabú del incesto, la envidia del pene, falo, el complejo de Edipo, por ejemplo. Eso es. Tal vez quieran opinar. Sí. I think this would be a good moment for Juliet and Patricia to intervene. Yo creo que este sería un buen momento para que Juliet y Patricia mencionen. Al principio no entendí algo. ¿Puedes repetir la pregunta? ¿La primera pregunta o la última? The first one was about your own work. La pregunta es sobre el trabajo con las mujeres, ¿no es cierto? Y esta última no la he captado bien. Si piensan que se problematiza lo suficiente los planteamientos misógenos de Freud y si se ha descentrado lo suficiente lo andro-eurocéntricas de sus teorías. Veo desde fuera del psicoanálisis que se usan premisas freudianas sobre el tabú del incesto, la envidia del pene, el falo, el complejo de Edipo, por ejemplo.
Do you want to answer, Patricia, or is that to me? I mean, I have thought about it, yes. What? Sí, claro que lo he pensado, sí. You can start, yes, you can go on. I think it's, I think that's more, the more interesting one is that he drops really the Creo concept. que lo más interesante es que él deja el concepto de castración de la mujer y enfatiza la envidia del pene, y eso es mucho más contra el hermano que contra el padre. Y cuando hablamos del patriarcado está ahí, y la patriarquía es donde ocurre la mayor parte de la violencia. La gente mata en sus relaciones laterales. Estoy parcialmente de acuerdo con el punto sobre la agresión en las mujeres. No es que no esté ahí y no es que ellas no ejerzan violencia contra sus hijos, pero cuando vemos a quién se mata, estas son relaciones en la línea lateral, y tenemos que pensar en la fratriarquía dentro de la del patriarcado. Ambas cosas están ahí. No hemos visto realmente la diferencia y tenemos que luchar diferentemente contra ellas. Yo creo que como hermanas es difícil luchar contra la patriarquía, pero es necesario. Y la sororidad feminista ahora es bastante global en cierto sentido. En todas partes se conoce sobre ella, incluso si no se practica. Y esto nos dice mucho sobre la situación en la que estamos. No estoy respondiendo con un sí. No me sorprende que Freud tenga una ideología que sea parte del patriarcado, ¿no? Pero lo que no pienso es que eso devalúe sus teorías. No es que recomiende el patriarcado, pero en un ensayo sobre la feminidad en el 33, por cierto, culpa todos los males de la sociedad básicamente a las mujeres, y yo creo que eso es mucho lo que ocurre en el patriarcado, ¿no? No es que no sea androcéntrico o patriarcal, no es parte, digamos, de mis recomendaciones sobre el psicoanálisis y sobre lo que ocurre en sus teorías a nivel psíquico. Patricia, ¿quieres decir algo sobre eso? Sí, diría, un poco lo señalé antes, que cada época se hacen las preguntas que pueden ser pensadas, y en este sentido creo que la obra de Freud es un reflejo de su época, por un lado. Y por otra parte creo que hay suficientes y seguirá habiendo desarrollos críticos, de la misma manera que Freud utilizó el pensamiento crítico para pensar e indagar y explorar el inconsciente de sus pacientes. Creo que, bueno, ha pasado más de un siglo y claramente hay muchos aportes. Hoy se mencionó a Piero Lanier entre ellos, yo mencioné Ferenczi, que es contemporáneo, pero hay muchos aportes y muchos escritos sobre, y distintas posturas en relación al psicoanálisis, el feminismo y las teorías de género. Pero todos creo que buscan aportar, algunos buscan aportar, digamos, profundidad y distintos puntos de vista. En este sentido, creo que si hablamos de psicoanálisis, hablamos de la complejidad, y si hablamos de complejidad, hablamos de coexistencias de teorías. Juliet plantea el eje vertical, que tiene que ver con el eje de los padres y los hijos, y suma digamos, el eje horizontal, que tiene que ver con las fratrías, con la ley de la madre y las rivalidades entre hermanos, desde Adán y Eva, bueno, desde, perdón, Abel y Caín,
desde Adán y Eva en la paridad, ¿no? Así que agregaría eso, que hay una polifonía, que hay muchas voces que se alzan con distintos puntos de vista. Sí me gustaría, digamos, responder o decir algo, no sé si respecto de la otra pregunta que se hacía sobre los vínculos violentos. En la actualidad aquí en Argentina se está dando, bueno, se están viendo en muchos lados una serie que se llama Las cosas por limpiar, que tiene que ver con un vínculo violento de una joven mujer con su hija. Y pensaba que, bueno, en ese caso puso fin a un vínculo violento, pero en el contexto de la presentación de hoy, creo que, digamos, por un lado está el silenciamiento de las mujeres, que también algo de esto comentó Juliet, y por otro lado también, que no llegué quizás a desarrollarlo, es el ideal romántico del amor. El ideal romántico del amor tiene que ver con la escena y con lo que transmitía mi paciente y con lo que se ve en la clínica y en fin, con algo que está presente, que es justificar el sufrimiento en nombre del amor. Cuando mi paciente dice, lo que pasa es que él me tiene celos hasta de mi amiga, no quiere que me descarrile, que me vaya del caminito que tengo, ¿no? Entonces, creo que hay como un mito que los celos forman parte del amor. Uno diría, depende de qué celos, de cómo se transmite, de cómo se ponen en juego, ¿no? Y del mismo modo, el mito de la exclusividad, ¿no? Que es cuando en este tipo de relaciones las mujeres, digamos, hubo una intervención no recuerdo el nombre, de la colega asistente social que habló del tema del poder, que creo que hablaba de esto de la exclusividad y del tema del poder, ¿no? En estas relaciones. Entonces creo que el ideal en este sentido, volviendo a las mujeres, el ideal del amor romántico tiene como en su corazón, en su matriz, algo de esta dualidad, yo diría, de esta contradicción que esta mujer terminaba justificando, y por eso creo que comentaba en su relato esta colega asistente social que muchas mujeres volvían con sus agresores. Entonces, creo que es verdad que hay mucho por seguir profundizando. Yo creo que esta es una de las maneras de pensarlo, ¿no? Gracias, Patricia. Dafna Mayo, creo que tú estás recogiendo preguntas también del chat. Sí, voy a leer dos seguidas, porque son dos para Juliet bien claras, y de ahí que les responda seguimos. Okay. Ariadna Vázquez pregunta, Juliet propone ponerle género al inconsciente desde la configuración del complejo de Edipo. Y la segunda, Maribel Soleil, dice, quisiera saber si Juliet dijo que al ser descrito el desarrollo del ser humano hablando del varón, esto implica que la mujer no está dentro de este aspecto del psicoanálisis. Yo estaría de acuerdo. Dafna, ¿podrías repetir un poco más lentamente las dos preguntas para que las puedan captar bien? Pensé que había un poquito más. Ya. Ariadna Vázquez pregunta, Juliet propone ponerle género al inconsciente desde la configuración del complejo de Edipo. Esta es una pregunta. Y la segunda... Okay. I think there's a misunderstanding here. Can I just intervene? And then we'll see with it. Quisiera intervenir acá porque creo que hay un mal entendimiento. Lo que digo es que hay un libro que se llama El género y la conciencia, escrito por una psicoanalista australiana muy interesante. No me acuerdo su nombre. En fin, que el inconsciente tiene género por el género de la madre pre-edípica y del complejo de Edipo de la mujer, que es diferente al del hombre. Y lo que tenemos es el argumento de Freud
de que es el complejo de castración el que comienza con el complejo de Edipo en la niña, mientras que es la castración lo que hace que deje el complejo de Edipo y no tener incesto con su madre. En el caso de la niña, ella ya está castrada y por lo tanto su relación con su padre es siempre como lo opuesto de lo del niño. Ella no termina su relación con su padre, sino que la comienza, y la comienza en un sentido en que lo que quiere es que él la ame, que su padre la desee, pero por supuesto tenemos las leyes que no permiten el incesto y entonces no puede tener esta relación incestuosa, y entonces debido a esa dimensión psíquica, entonces ella, digamos, lleva adelante en otros esa relación que no puede tener con su padre, pero no hay prohibición de tener una relación incestuosa, y sin esa prohibición no se le permite entrar en la sociedad, porque la sociedad se basa en prohibirnos dos cosas en todas partes del mundo, en China, Nueva Guinea, etcétera. Hay relaciones sexuales excesivas que todas las sociedades prohíben. Y ciertas relaciones violentas que también las relaciones prohíben. Una se llama asesinato y la otra incesto. Esa es la situación universal en diferentes formas y sociedades diferentes, pero lo que ocurre entre el niño y la niña, el niño para su incesto porque lo asusta la castración. La niña ya está castrada y desea que su padre la desee, y por supuesto eso va a producir dificultades entre una hija y una madre, porque la madre quiere tener al padre porque es su marido. Siempre el padre está flirteando con la madre y la madre está tratando de llevarse al padre. Hay este conflicto inevitable construido en la relación femenina entre madre e hija. No sé si eso responde a lo que se estaba preguntando. She cannot answer because she wrote the question in the chat. No podemos responder porque escribió la pregunta en el chat. Bueno, alguien de repente me puede decir si respondo de alguna manera con ella. Es una diferencia muy seria, es una diferencia muy importante, y por eso es que es tan difícil la sororidad y por qué el feminismo es tan importante, porque hay una tensión incorporada entre madres e hijas en la historia psíquica de unas y otras. Freud piensa que la única relación de amor es de madre a hijo y no de madre a hija, y no sé si María Cecilia quería decir eso. Sí, hay más violencia de madres a hijas que madres a hijos, no necesariamente. No. ¿Podemos ir a la siguiente pregunta? Maribel Soleil. Quisiera saber si Juliet dijo que al ser descrito el desarrollo del ser humano, hablando del varón, esto implica que la mujer no está dentro de este aspecto del psicoanálisis. Yo estaría de acuerdo. ¿Sigo o respondemos esta? Judith, would you like to answer this one or should we continue reading? ¿Quieres responder esta pregunta? Estaba tratando de entender y tiene que ver con un pensamiento respecto a esto. Tenemos todos estos conceptos importantes dentro del psicoanálisis que tienen que ver con los procesos inconscientes como el id, las pulsiones, los deseos, etcétera. Y hay a la vez una diferencia cuando se introducen a través del psicoanálisis, pero también esta gran área, enorme área en que todos los procesos subconscientes primarios, en los que somos los mismos, la pulsión de muerte, el deseo,
etcétera. Todos esos son procesos subconscientes y somos los mismos. No es que seamos hombres o mujeres, somos los mismos. Nadie dice que una mujer no tenga una pulsión de muerte. Todas tenemos una pulsión de muerte, una pulsión de vida, pero en nuestra conceptualización contribuimos con nuestras diferencias, pero evidentemente somos también los mismos. Tenemos la misma pulsión de muerte, de vida, de procesos primarios. No hay sueños femeninos y masculinos. Soñamos. Todo el proceso de soñar es el mismo. Y aún así, ¿qué es lo que queda fuera? Que no se pone ahí dentro, es que tenemos distintas historias como mujeres y hombres, como el hecho de que las mujeres dan a luz. Eso hay una cosa completamente diferente en términos de la experiencia de la maternidad y la maternidad. Y en el subconsciente, sin embargo, somos los mismos. Ahí hay una ausencia. Es un poco difícil de explicar, me parece. No sé si estoy logrando explicarlo. Es sumamente banal, por un lado, y a la vez es sumamente complejo. Y otra historia a ser escrita sobre las mismas experiencias que tienen las mujeres, nuestras experiencias humanas. No hemos contribuido a lo que es humano. Y la violencia es una de las cosas que es humana, pero la manera en que experimentamos nuestra violencia en la historia puede ser diferente porque se prescribe que no seamos violentas. Entonces contribuimos con esa no violencia a esa mismidad de nuestros procesos inconscientes y de nuestros sueños. Yo no creo que las mujeres sueñen menos violentamente que los hombres, ¿no? A ver, psicoanalistas entre nosotros. Nosotras soñamos menos violentamente que los hombres. Entonces, esto de usar nuestra diferencia para contribuir a lo que es esa ausencia dentro de esa mismidad. Creo que cuando comencé a pensar en esto, bueno, me quedé medio frustrada. De repente estoy frustrando a todo el mundo, pero como las mujeres estamos más cerca de los bebés, se supone que somos más emocionales. Quizás lo seamos y dejamos fuera en nuestro trabajo clínico. No funciona si el paciente no siente la interpretación emocionalmente, ¿no? Si es solo intelectual, ¿no? Entonces, esa es otra contribución también quizás a la mismidad, porque los hombres también tienen emociones igual que las mujeres. Es parte de nuestra mismidad. Eso lo ponemos en nuestra noción. Y por eso hablo de poner de cabeza el inconsciente con género. Quizás puedas escribirlo, publicarlo y tener tiempo entonces de leerlo con atención. Lo he pensado solamente debido a esta reunión, como me han invitado, he pensado en esto. Gracias. Esta idea de eliminar la violencia es muy interesante. Eso es una muy buena cosa que hayas dicho eso, que nuestro evento te haya motivado a pensar en algo. Sí, yo cuando estábamos comenzando yo les dije que el grupo de ustedes era súper importante para mí. Han hablado de la eliminación de violencia y tenemos este capítulo del feminismo y la eliminación y la abominación de la violencia. Yo creo que no podemos decir eso. Tenemos que usar la violencia, confrontarla, pensar en ella. No podemos deshacernos de ella. ¿Y cuál es el nombre de la autora? Jacqueline Rose. He hecho un poco de Lacan con ella. Ella trabaja mucho en una revista de libros sobre de Londres. He leído sus libros y sus artículos y releí su libro para pensar un poco con ustedes hoy día.
hay una colección o recolección de incidentes violentos y tenemos que hacer esta confrontación, no tanto recolectar instancias. Por supuesto, es horrenda. La violencia contra las mujeres es terrible. Es espantosa. No es que no crea que eso es importante, pero tenemos que pensar en cómo confrontarlas en vez de pensar que podamos eliminarlas o repudiarlas en sí mismas o abominarlas. Por supuesto las abomino, pero ¿a dónde me lleva eso? ¿Qué hacemos con eso? Camus Zelaya, tienes la última intervención y después vamos a cerrar. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Juliet, Patricia, un gusto de escucharlas a ambas. Yo venía pensando en la violencia en la mujer, ¿no? Como hay momentos de alta vulnerabilidad, como es cuando dan a luz, ¿no? Momentos del parto, en que aparece con mucha fuerza la pulsión de muerte, ¿no? Ustedes han hablado de la conexión entre la pulsión de muerte y la violencia. Entonces, ¿cómo en estos momentos la mujer sufre la angustia de poder dar el paso al acto violento frente a su propio hijo, ¿no? Que se aprecia mucho en algunos casos de depresión postparto y más aún en la psicosis puerperal, ¿no? Cuando se dan casos de maltrato infantil. Bueno, para terminar mi comentario era eso, ¿no? De cómo poder también concebir la violencia que surge desde la mujer, ¿no? Entiendo que es importante también tratar la violencia hacia la mujer, pero lo que sale en la mujer, ¿no? En momentos de alta vulnerabilidad, ¿cuánto nos puede enseñar a conocer un poco más de esos sustratos inconscientes en la mujer? Gracias. No estoy segura si es una pregunta o es una conclusión. ¿Es una conclusión o una pregunta? Yo creo que era una pregunta. Escuchar sus opiniones. Yeah. I think it's a major contribution. Yo pienso que es una contribución muy importante y que hay que pensar en el parto, porque esto está en relación también con la pulsión de muerte en las mujeres. En la mayor parte del mundo las mujeres mueren. Es enorme. Entonces tenemos este entendimiento y yo creo que tenemos que verlo con positividad y esperanza, porque si no, no podemos trabajar políticamente con eso como feministas. Entonces, la supervivencia del parto y el sobrevivir a la experiencia de la muerte, por ejemplo, cuando uno está en alta mar, o por ejemplo lo que les acabo de contar de que ha ocurrido en el Mediterráneo muchas veces y también en el Canal de la Mancha. Hay alguna gente que sobrevive, otros mueren, se dejan morir, ya se rinden. Y hay otros en que se agarran de la pulsión de vida y de la supervivencia. Y estas son personas que no se dejan rendir, porque todos nos queremos rendir en una situación imposible, los refugiados, por ejemplo, o en un bote que está de hule, que está por colapsar, todos queremos rendirnos. La base en el nacimiento es que queremos rendirnos y morir de cierta manera. La muerte es paz también, ¿no? No es solo destrucción, es paz, y por eso mencioné también el nirvana, es paz. Hay que rendirnos, ya. Pero el que quiere sobrevivir dice, no, yo voy a sobrevivir, yo voy a vivir. Y se ve esto en madres en situaciones terribles que dan a luz y pasan por cosas difíciles y luchan por sobrevivir y luchan por su bebé que acaba o que todavía no ha nacido. A veces fallan también porque la vida es la vida, así es la vida.
pero esa supervivencia es algo que el feminismo emula políticamente a lo que ocurre naturalmente en esa circunstancia. Y esa circunstancia natural es algo con lo que podemos contribuir, porque es algo diferente a lo de los hombres. Podemos, a través de la ausencia de nosotros, a lo que estoy llamando subconsciente, con género volteado de cabeza. Ha sido un placer, un gusto poder compartir con Juliet Mitchell y bueno, con todas las y los colegas que comparten hoy. Me gustaría, sí, me sumo a lo que señala Juliet en relación a la necesidad de sobrevivir y de luchar que tiene el acto de vida, de dar a luz. Y también en relación muy breve a lo que plantea Carmen, creo que los aspectos agresivos de las mujeres creo que han caído, tienen mala prensa, por decirlo de alguna manera, y creo que son momentos críticos, pero que también tienen, como en cada caso, hay que rastrear sus orígenes, ¿no? Como psicoanalistas, pero creo que sí, que son circunstancias de altísima vulnerabilidad. Necesitaríamos más tiempo, quiero ser respetuosa de los tiempos de esta presentación y bueno, muy agradecida de haber podido compartir este evento. Gracias, Patricia. Chela, bueno, tienes la palabra. Ya llegamos al final, 2 horas, nos falta el tiempo, así que eso siempre es bueno, nos quedan temas pendientes, muchos comentarios y preguntas en el chat que lamentablemente no van a poder ser respondidos, pero eso nos va a dar insumos y aliento para continuar y tener una próxima reunión. Ha sido un gusto ver a mujeres que están en diversas partes del mundo, ¿no? Teresita Yuan está en China, colegas de Brasil, Argentina, Uruguay, Reino Unido, todas pensando juntas. ¿De dónde? ¿Quién? De Quito. De Quito, claro, Gabriela, ¿no? Ecuador, bueno, en fin, excelente esta horizontalidad que creo que hemos tenido compartiendo y pensando este tema, donde se han hablado desde lo pulsional, ¿no? Las bases, digamos, del psiquismo en el entrecruzamiento con lo social, ¿no? Donde ahí las teorías de género nos dan luces, nos ayudan a pensar en la subjetividad del ser humano. Y yo por ahora me quedo con muchas cosas, pero subrayando el tema tan bien planteado de la horizontalidad, ¿no? Tanto para el encuentro y la sororidad como para la agresión y la violencia también existe. Así que no es solo vertical, es horizontal, las replicamos también, así que a ser conscientes de nuestras violencias. Y nuevamente muchas gracias a nombre de Plataforma Psicoanalítica y todos sus auspiciadores, la Sociedad de Psicoanálisis, la Universidad Católica y COWAP. Y gracias nuevamente a Moisés Lemlich y bueno, hasta un próximo encuentro. Así que muchas gracias Juliet, muchas gracias Patricia, especialmente a ustedes y a cada una de ustedes, nuevamente gracias. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima vez. Gracias. Thank you. Bye, Gracias, Patricia. Bye bye. Bye bye.